Buenos días. Hoy veremos la clase 31 del curso de Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. En la clase de hoy trataremos el tema de replicación del ADN, haciendo foco en algunas enzimas que participan en este proceso. La duplicación del ADN es un proceso metabólico que ocurre en el núcleo de las células eucariotas. En este proceso, a partir de una molécula de ADN, se producen dos moléculas estructuralmente idénticas de ADN. Este proceso metabólico ocurre durante la fase S del ciclo celular antes de producirse la división celular. E intervienen una gran cantidad de factores químicos y celulares. Veamos brevemente, antes de entrar en detalles, las necesidades que tiene este proceso. Como sabemos, una célula tiene una sola copia de ADN, es decir, una molécula de ADN que puede estar dividida en diferentes moléculas donde cada una constituye un cromosoma. Por lo tanto, necesitamos esa molécula de ADN que actuará como molde y que utilizaremos para copiar otra molécula exactamente idéntica. Luego necesitamos la participación de enzimas que brevemente las vamos a nombrar. Tenemos enzimas de tipo helicasa, que son las enzimas que separan la doble hebra de ADN, enzimas polimerasas, que son las encargadas de sintetizar a partir del ADN molde la nueva molécula de ADN, que tenemos diferentes tipos, nombradas como alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Luego tenemos enzimas DNA ligasas, que son las encargadas de formar algunos enlaces 3', 5', fosfodiéster, que ligan a los nucleótidos adyacentes de una cadena. Enzimas topoisomerasas, que son enzimas encargadas de producir cortes en la molécula de ADN, eliminar tensiones y permitir el desenrollamiento de la doble hélice. Ribonucleasas, que eliminarán parte de moléculas de ARN introducidos al principio de la duplicación en forma de cebadores o primers. Telomerasas, que son enzimas que permiten el alargamiento de los extremos de los cromosomas, donde se hace imposible la síntesis de la doble cadena. Y pirofosfatasas, que son enzimas que hidrolizan el pirofosfato liberado a partir de los nucleótidos trifosfatos durante la síntesis de ADN. También tenemos proteínas, como el factor de replicación, que se une en los extremos, en las zonas de replicación o replisomas en el ADN, y el antígeno nuclear de proliferación celular, que cumple aproximadamente también la misma función. Como mencionamos anteriormente, la duplicación del ADN ocurre en un punto especial del ciclo celular. Veamos brevemente qué es el ciclo celular. El ciclo celular es un proceso por el cual una célula da origen a células hija genotípica y fenotípicamente iguales o distintas. Cuando el ciclo celular se produce con división mitótica, las dos células son feno y genotípicamente idénticas, mientras que si el ciclo celular se produce con división meiótica, las cuatro células hijas son feno y genotípicamente diferentes. El ciclo celular es un proceso complejo en el que participan diversas proteínas, enzimas, influye la disponibilidad de sustrato, hay regulación alostérica de enzimas, influyen los contactos celulares, la presencia de hormonas, factores de crecimiento, mitógenos, receptores y el propio ambiente. En este esquema representamos la división celular. La división celular, esto estaría representando una célula. Cuando se produce la división celular obtenemos dos células, si es mitótica, dos células idénticas, donde cada una de ellas puede ingresar nuevamente al ciclo celular. Por otra parte, es importante analizar lo que se conoce como dogma central de la genética molecular.
Este dogma plantea que la información genética almacenada en el ADN puede, a través del proceso de duplicación o replicación, generar dos moléculas idénticas de ADN. Tema que estamos estudiando hoy y que ocurre en la fase S del ciclo celular. También sabemos que la información genética puede ser transcripta a moléculas de ARN y estas moléculas de ARN participar en el proceso de traducción o síntesis de proteínas. Los dos procesos, el de división celular y los procesos que mencionamos recién, ocurren de una manera sincronizada. Para que se pueda producir la división celular, previamente tiene que ocurrir la duplicación del ADN. Luego, cuando una célula originada por división celular se prepara para iniciar una nueva división y generar de esta manera el crecimiento, van a ocurrir los procesos de transcripción y de traducción. Cuando se produce el proceso de duplicación y se generan dos células idénticas, una célula a lo largo de su vida puede sufrir cambios en los tipos de ARN que se sintetizan y por lo tanto las proteínas. Y entonces, a pesar que una división celular por tipo mitótica nos ha dado dos células idénticas, una de estas células, al ir cambiando los genes que se expresan y se sintetizan como RNA, nos da una célula que es fenotípicamente diferente, aunque genotípicamente igual a la célula que le dio origen. En este caso, la división celular y los procesos posteriores contribuyen al desarrollo y la diferenciación. El ciclo celular es un proceso extremadamente complejo en el cual hay diferentes actores. Los vamos a nombrar. Tenemos quinasas dependientes de ciclinas, que son proteínas que varían a lo largo del ciclo e impulsan el ciclo, quinasas activadoras de quinasas dependientes de ciclina y quinasas inhibidoras, proteínas de genes de ciclo de división celular conocidas como CDC y otras proteínas como ubiquitin ligasa, ciertos proto-oncogenes y receptores de factores de crecimiento. El ciclo celular es un proceso secuencial que, como vimos, comienza con una célula y termina con dos. Este proceso tiene algunos puntos conocidos como checkpoint, en los cuales se hacen ciertos chequeos moleculares que permiten que el ciclo continúe o se detenga. El primer checkpoint en la fase G1-AS se conoce como que mide la relación entre ADN y volumen celular. El checkpoint, que se hace de la fase S a la fase M, chequea si el ADN ha completado todas sus horquillas de duplicación, y el checkpoint metafase-anafase se chequea si todos los cinetocoros de los cromosomas están unidos a microtúbulo de manera de que puedan migrar desde el plano ecuatorial hacia los polos de la célula, generando dos células luego de que se produzca la citocinesis. El ciclo celular lo podemos dividir en dos partes: la interfase y la mitosis. A su vez, la interfase la podemos dividir en G1, S y G2, y la mitosis en profase, metafase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Existen tres puntos, como dijimos, en los cuales se chequea y se puede progresar a la fase siguiente. Uno es el paso G1 a S, otro es el paso G2 a mitosis y otro es metafase a anafase. Acá se chequea que la relación ADN-citoplasma sea la adecuada, acá que todas las horquillas de duplicación que estuvieron presentes durante el proceso de replicación del ADN estén completadas, y que acá en la metafase, anafase, que todos los cinetocoros de los cromosomas estén unidos a los microtúbulos para poder producir su migración hacia los polos de la célula. Si una célula no sigue el ciclo, pasa a una etapa G0, en la cual cumple su función, puede sintetizar proteínas, realizar todas sus funciones, pero no generar células por mitosis. El ciclo es controlado, como dijimos, por quinasas del tipo CDK o quinasas dependientes de ciclinas. Cuando hay un estímulo hacia el ciclo celular,
comenzará a acumularse una proteína conocida como ciclina G1. Esta ciclina G1 activará a la CDK y esto es lo que comenzará a impulsar el ciclo. Veamos este ejemplo un poco más completo. Ante un estímulo, si nosotros tuviéramos una célula que terminó su división luego de la citocinesis, esta célula vivirá, pero en un determinado momento, ante un estímulo podrá acumularse la ciclina G1. La acumulación de la ciclina G1 estimula a una quinasa dependiente de ciclina que tiene básicamente el efecto de producir el incremento de otra ciclina llamada G1S. Esta ciclina G1S activará otra quinasa que tendrá dos efectos. Por un lado, estimular la acumulación de una nueva ciclina y por el otro lado, inhibir las ciclinas con las que se inició. Así, se irá acumulando la ciclina S, la cual por un lado estimulará una CDK que estimulará la fase posterior e inhibirá la ciclina de la fase anterior. Se acumulará la ciclina mitótica que tendrá el mismo efecto, estimular una CDK que frenará el ciclo celular e impulsará la fase siguiente. Veamos muy simplificado el proceso de duplicación o replicación del ADN. Esquemáticamente acá tenemos representado una molécula de ADN que son dos cadenas que se encuentran unidas a través de bases nitrogenadas interactuando por puente de hidrógeno. Las cadenas se dice que son antiparalelas porque una tiene el extremo 3' y otro el extremo 5' libre de la ribosa de cada uno de los nucleótidos, mientras que la otra cadena complementaria tiene el 5 y el 3'. Recordemos que se llaman complementarias porque cuando en un nucleótido tenemos, por ejemplo, un nucleótido que tiene adenina, del otro lado tendremos timina, y si tuviéramos acá una guanina, del otro lado tendremos citosina. Esto que está representado como una escalera no son otra cosa que las bases nitrogenadas unidas por puente de hidrógeno. Brevemente, la primera enzima que actuaría es la helicasa, que es una enzima encargada de romper los puentes de hidrógeno, desestabilizar los puentes de hidrógeno, produciendo la separación de las dos hebras. Esto es estabilizado por algunas proteínas que ya hemos nombrado, que actúan básicamente impidiendo que las dos hebras se junten, formando nuevamente los puentes de hidrógeno. El proceso llevado a cabo por la helicasa es un proceso dependiente de ATP. Producido el proceso y generado la burbuja de deduplicación, esta burbuja tiene dos horquillas de duplicación, que serían estas, ingresa la primasa. ¿La primasa qué es? Es una enzima que se sintetizará RNA en una secuencia de relativamente pocos nucleótidos y se ubica sobre cada una de las hebras. Estas enzimas pueden moverse sobre la hebra en sentido 3' a 5', quiere decir que esta primasa que se ubicó en este punto solo podrá moverse hacia este lado y sintetizar en este sentido, mientras que la que se ubicó de este lado solo podrá dirigirse en este sentido. Por lo tanto, cuando vemos acá haya avanzado un cierto sector, acá ha sintetizado una porción de RNA puesto en un color más claro, que llamamos primer y que tiene alguna decena de nucleótidos. Lo mismo ha ocurrido acá, el primer se ha sintetizado en este sentido. La primasa es parte de un complejo en el cual participa la ADN polimerasa alfa. Acá yo he nombrado únicamente como ADN polimerasa y planteado como que cuando ingresa la ADN polimerasa deja de actuar la primasa. Entonces, a continuación del primer que sintetizó la primasa, la DNA polimerasa seguirá agregando nucleótidos y dirigiéndose en este sentido sobre la hebra. Por el otro lado, sobre el primer colocado por la primasa, la DNA polimerasa sintetizará una hebra complementaria en este sentido, hasta llegar a la zona de puentes de hidrógeno donde no podrá progresar por encontrarse la doble hebra unida y cerrada. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué ocurre luego? Ingresarían nuevamente las helicasas, en realidad no es que lo hacen nuevamente, sino que van actuando de una manera conjunta. Entonces las helicasas que han ingresado acá y que han ingresado acá y que también se dirigen en los mismos sentidos, las helicasas corren en el sentido 3,5, las que están acá, y estas corren en el sentido 3,5, haciendo que la horquilla de duplicación que estaba en este sitio ahora se desplace.
Al haberse desplazado, esta DNA polimerasa le queda el camino abierto para continuar la síntesis, lo mismo que a esta. Y de esta manera ambas continúan avanzando hacia el extremo. Ahora, ¿qué ocurre? Las DNA polimerasas solo pueden avanzar en sentido 3,5, es decir, de acá hacia acá. Por lo tanto, no pueden ingresar hacia atrás. De esa manera ingresa nuevamente la primasa, que lo que hará es un pequeño primer nuevamente, entra la DNA polimerasa y este sector quedará con un nuevo primer y un sector de ADN hasta que el ADN polimerasa se choque con el primer inicial que teníamos, y lo mismo pasará de este lado. Por otra parte, la DNA polimerasa, que le quedó el camino abierto, sintetizará DNA hasta llegar nuevamente a la horquilla de duplicación. Entonces vemos que a partir del sitio de iniciación, una DNA polimerasa avanza sin problemas cada vez que la helicasa le abre la horquilla de duplicación. Esa es la hebra adelantada. Mientras que desde el origen de la duplicación hacia el extremo 3' se deben ir haciendo primer y fragmentos, porque la síntesis se hace siempre en este sentido. Sobre la otra hebra es igual, acá fue el origen de duplicación. Esta síntesis se hace de una manera continua, y sería la hebra adelantada, y esta parte se hace de a fragmento, corresponde a la hebra rezagada, y cada fragmento se conoce como fragmento de Okazaki. Luego intervienen enzimas del tipo RNasa o ribonucleasas, que lo que van a hacer es eliminar el primer, y luego de eliminar el primer, la DNA polimerasa completará el ADN faltante, y una DNA ligasa lo que hace es producir las uniones entre los nucleótidos que quedaron de cada uno de los fragmentos. Cuando este proceso llegue al final de la horquilla, se separarán ambas cadenas y nos quedarán dos moléculas. Esta molécula, como podemos ver, una lleva una hebra molde y la hebra nueva, y la otra lleva el molde y nuevo. Quiere decir que cada una de las moléculas tiene una hebra madre y la hebra nuevamente sintetizada, por lo cual se dice que la duplicación es un proceso de tipo semiconservativo.